La mayoría habla esperando que la realidad obedezca. El iniciado habla solo cuando ya está en posición. Existe una ilusión que ha confundido incluso a quienes buscan operar la ley. Creen que la palabra es el inicio, que pronunciar un decreto, una afirmación, un mandato verbal es el primer movimiento en el tablero de lo invisible. No lo es. La palabra nunca fue el principio. La palabra es el sello de lo que ya ha sido establecido en el interior. Cuando un operador habla, no está pidiendo, no está convocando, no está rogando a la ley. Está certificando, está cerrando un circuito que ya comenzó en silencio, en la quietud de un estado que ha sido asumido como verdadero antes de que el primer sonido cruce sus labios. Hablar es siempre un acto mágico, no porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque revelan sin piedad el lugar desde donde se pronuncian. Cada palabra que sale de tu boca es una confesión, es un reporte en tiempo real del estado interno que ocupas. No importa lo que digas. Importa desde dónde lo dices. Un hombre puede repetir 1000 veces que es próspero, pero si su estado interno es de carencia, sus palabras no hacen más que reforzar la separación entre lo que desea y lo que es. La ley no responde al sonido, la ley responde al ser, y el ser se manifiesta primero en la imaginación, luego en la palabra, y finalmente en la forma. Este es el orden. Invertirlo es condenarse a la repetición estéril. La imaginación no es fantasía. La fantasía es el entretenimiento de la mente que divaga sin dirección. La imaginación es la facultad causal del universo. Es el taller donde la realidad futura se forja en estado presente. Cuando un operador imagina, no está soñando. Está construyendo, está habitando, está siendo. Y cuando ha habitado ese estado con la suficiente claridad, cuando ha sentido la textura de esa realidad interna como si fuera la única verdad existente, entonces la palabra emerge naturalmente. No como un esfuerzo, no como una técnica, sino como la expresión inevitable de lo que ya es. Así es como la palabra crea, no por su vibración, no por su frecuencia, no por su repetición mecánica. Crea porque es el eco de un estado ya consumado en el interior. Por eso el iniciado habla poco, no por timidez, no por duda, sino porque ha aprendido a observar. Ha aprendido que cada vez que abre la boca, está declarando su posición en el mapa invisible. Y sabe que la ley es implacable. La ley toma cada palabra como una instrucción precisa sobre dónde ubicarlo en la trama de la existencia. Si hablas desde la falta, la ley te coloca en la falta. Si hablas desde la espera, la ley te coloca en la espera. Si hablas desde la posesión, la ley te coloca en la posesión. No hay excepción, no hay negociación. La correspondencia es exacta. Por eso el operador no habla desde lo que desea ser. Habla desde lo que ya es en su imaginación disciplinada. Y cuando lo hace, sus palabras no encuentran resistencia. Fluyen como agua en su cauce natural. El silencio es el primer acto mágico. En el silencio, el operador se retira del mundo de las apariencias. Deja de reaccionar a lo visible. Deja de justificarse ante lo externo. En el silencio, imagina. No con esfuerzo, sino con entrega. No con tensión, sino con naturalidad. Imagina hasta que lo imaginado se vuelve más real que lo percibido. Y cuando eso ocurre, algo se desplaza en lo invisible. Un estado nuevo ha sido asumido. Y desde ese estado, la palabra puede ser pronunciada. Pero ya no es necesaria. La palabra se vuelve un lujo, no una necesidad. Porque la causa ya ha sido establecida. La palabra solo confirma lo que ya está en movimiento. Quien ha observado su propia palabra sabe que siempre está creando. No solo cuando declara algo intencionalmente. Siempre, en cada conversación casual, en cada queja disfrazada de desahogo, en cada comentario que parece inocente. Porque cada palabra es una semilla, y cada semilla lleva el ADN del estado que la generó. Si hablas desde la frustración, siembras frustración. Si hablas desde la ansiedad, siembras ansiedad. Si hablas desde la certeza interna de que ya eres lo que deseas ser, siembras esa certeza en el campo invisible. Y el campo responde, siempre responde, no porque sea bondadoso o porque te escuche. Responde porque esa es su naturaleza. La ley no discrimina, la ley ejecuta. Si esto resuena contigo, déjalo escrito. No todos están preparados para medir su palabra. Muchos preguntan por qué algunos decretos funcionan y otros no. La respuesta es simple, pero incómoda. Un decreto funciona cuando emerge de un estado asumido.
Un decreto falla cuando es un intento de cambiar el estado desde afuera. Si pronuncias una afirmación mientras internamente dudas, mientras internamente te sientes separado de lo que afirmas, esa afirmación no crea nada nuevo. Solo refuerza la separación. La ley lee tu estado, no tu discurso. La ley obedece a tu ser, no a tu decir. Por eso tantos repiten afirmaciones durante meses sin resultado, porque están tratando de convencer a la ley. Y la ley no necesita ser convencida. La ley necesita ser alimentada con estados. Estados claros, estados asumidos, estados habitados con la imaginación hasta que se vuelven la única realidad posible. El operador no busca resultados inmediatos. No porque sea paciente, sino porque sabe que la secuencia es ley. Primero el estado, luego la palabra, luego la forma. Si inviertes el orden, generas fricción. Si respetas el orden, generas flujo. La ley no puede darte lo que no eres. La ley solo puede reflejar lo que ya asumiste como verdadero en tu interior. Y cuando lo asumes de verdad, cuando lo habitas sin contradicción interna, la palabra que pronuncias no es un pedido. Es una declaración de lo que ya es. Y lo que ya es en el interior, tarde o temprano toma forma en el exterior. Ese es el mecanismo, no hay otro. La palabra mal usada es la herramienta del ignorante. Habla sin cesar porque no sabe lo que está invocando. Se queja porque cree que quejarse libera. Afirma sin convicción porque escuchó que afirmar funciona. Pero no funciona así. Afirmar sin estado es debilitar la ley. Es como plantar semillas en tierra estéril y esperar cosecha. La tierra es tu estado interno. Si no lo preparas, si no lo cultivas, si no lo habitas con imaginación disciplinada, puedes repetir 1000 afirmaciones y no obtendrás nada más que agotamiento. La ley no premia el esfuerzo. La ley premia la correspondencia. Cuando un operador comprende esto, su relación con la palabra cambia. Deja de usarla como herramienta de manipulación. Deja de usarla como arma de control. Deja de usarla como escape emocional. Empieza a usarla como lo que es, un instrumento de certificación. Habla solo cuando el estado está consolidado. Y cuando habla, lo hace con calma. Sin apuro, sin necesidad de convencer, porque sabe que su palabra ya no está pidiendo. Su palabra está informando a la ley sobre el estado que ha asumido. Y la ley, que no puede hacer otra cosa más que corresponder, responde con exactitud. La imaginación es el taller donde se forja la causa, no la palabra. La palabra solo es el mensajero de lo que ya fue forjado. Si forjas con claridad, si habitas el estado imaginado hasta que se vuelve tu realidad predominante, la palabra que emerge de ti lleva poder. No un poder prestado, no un poder externo. El poder de la correspondencia exacta entre lo interno y lo externo. Y cuando esa correspondencia se establece, la realidad visible no tiene más opción que reorganizarse. No porque la palabra lo ordene, sino porque la ley responde al estado que la palabra revela. Muchos temen el silencio, creen que si no afirman constantemente, perderán terreno. Pero el silencio no es ausencia de creación. El silencio es el laboratorio de la creación. En el silencio, sin testigos, sin presión, sin necesidad de demostrar nada, el operador imagina. Imagina con los ojos cerrados. Imagina con los sentidos internos despiertos. Imagina hasta que lo imaginado deja de ser imaginación y se convierte en memoria del futuro. Y cuando esa memoria está grabada, la palabra puede ser pronunciada. Pero ya no hay urgencia, porque la causa ya fue establecida. La palabra solo es el eco de una realidad que ya existe en el plano causal. Si deseas avanzar hacia otras herramientas de operación, escríbelo. No todos están listos para medir su palabra. No todos están dispuestos a asumir que cada cosa que dicen es un reporte exacto del estado que ocupan. No todos pueden soportar esa verdad, porque implica responsabilidad total, implica reconocer que no hay víctimas, no hay accidentes, no hay injusticias de la ley. Solo hay correspondencia, y la correspondencia es siempre justa. Justa no en el sentido moral, sino en el sentido mecánico. La ley da a cada uno según el estado que asume, y ese estado se revela en la palabra. Por eso el iniciado habla poco, imagina mucho, y observa siempre. La palabra no crea la realidad, la confirma. Cuando comprendes esto, dejas de pedir, dejas de rogar, dejas de repetir como autómata. Empiezas a operar, y operar significa asumir primero, hablar después.
Asumir con la imaginación. Asumir hasta que el estado interno sea tan sólido que la palabra salga sola, sin esfuerzo, sin contradicción. Y cuando esa palabra sale, la ley no puede hacer otra cosa más que obedecer. Porque ya no estás pidiendo, ya estás siendo, y el ser es la única moneda que la ley acepta. ¿Qué pasaría si cada palabra fuera medida antes de ser pronunciada? ¿Qué estados se revelan en el habla cotidiana, en las conversaciones que crees inofensivas? ¿Qué estás creando sin saberlo cada vez que hablas desde la reacción, desde la defensa, desde la necesidad de ser validado? La ley no duerme, la ley no descansa, la ley está ejecutando tu estado cada segundo. Y tu palabra es el reporte más claro de ese estado. Mide tu palabra, o tu palabra te medirá a ti.